Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por venir. Mi nombre es Bogdan y en esta charla, si a modo pantalla, eso es, gracias. Bien, y los siguientes 15, 20 minutillos quizás vamos a hablar de un nuevo enfoque educativo que se llama STEM y que en esta charla he bautizado como STEM o el monstruo Frankenstein. Y aquí os lanzo la primera pregunta. ¿Creéis que supone un peligro o se trata de algo negativo para la educación? Pues vamos a tratar de responder a esta pregunta al final de esta ponencia, ¿vale? Vais a ver el porqué de este título. Bueno, pues lo primero de todo me gustaría que imaginéis que estamos aquí en Burgos y de repente se va a construir un puente que utiliza materiales a la vanguardia, un diseño muy rompedor, muy novedoso, pero que sin embargo nos piden que lo crucemos sin que haya pasado ningún tipo de prueba de calidad. Es decir, no se ha comprobado en qué medida va a aguantar o no el peso de las personas o de todos los vehículos que lo van a cruzar. O pongamos un ejemplo todavía más drástico, imaginemos que tenemos una dolencia, acudimos al médico y nos recomiendan un nuevo tratamiento experimental que a priori podría ser eficaz, que es prometedor, pero que tampoco cuenta con las evidencias suficientes para poder aplicárnoslo. Bueno, pues probablemente ninguno de nosotros nos atreveríamos ni a cruzar este puente y probablemente tampoco a seguir este tratamiento. Sin embargo, fijaros cómo en el mundo de la educación esto cambia un poco bastante. Cada ciertos años va saliendo un nuevo enfoque, unas nuevas teorías que vienen acompañadas de grandes promesas, grandes proezas, y se empiezan a implementar en el aula sin que hayan pasado primero por un proceso de validación científica. E incluso el propio sistema educativo es el que empieza a promocionarlas a pesar de que no tenemos la suficiente evidencia para poder estar seguros de si sirve o no sirve, si es viable o qué beneficios acaso nos puede aportar. Y uno de estos enfoques es precisamente el que conocemos por la palabra STEM, o STEM Education o educación STEM. Entonces, fijaros que ahora este acrónimo, estas 4 letras, aparecen en muchísimos lugares, tanto en el mundo de la educación como incluso en otros lares. Sin embargo, hay varias preguntas que nos vamos a formular aquí en esta charla. La primera de ellas es, ¿qué es esto de STEM? ¿Qué es verdaderamente STEM? Lo segundo, ¿de dónde proviene este acrónimo? ¿Y por qué se ha ideado este acrónimo? ¿Qué fines hay detrás de todo este acrónimo? Y en última instancia, ¿qué es lo que aporta al mundo educativo y más allá? Bueno, pues este era mi primer título para la charla, pero era demasiado largo, entonces lo que voy a tratar en los próximos 10-15 minutos es tratar de dar respuesta a aquello que todos quisimos siempre saber sobre STEM y que nunca nos hemos atrevido a preguntar. Bueno, pues vamos a empezar rápidamente con una revisión del acrónimo STEM y si observamos la literatura especializada encontramos 3 posibles acepciones o definiciones. Así encontramos que STEM nace como una agenda política, se emplea como un eslogan y finalmente parecería ser un enfoque educativo. Bien, empezando por la agenda política, vamos a ver dónde nace STEM y cuáles son sus orígenes. Y lo primero de todo, pues nos tenemos que remontar a Estados Unidos. En la década de los 90 aproximadamente empieza a utilizarse este acrónimo, como no podía ser de otra manera, pero no en el ámbito educativo, sino en el ámbito político. En otras palabras, distintos grupos y asociaciones de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas deciden unirse para unir sus voces y tratar de tener pues, más poder político. ¿Cuáles eran las demandas? Pues la de todos los grupos. Más financiación, más atención, más dinero a estas 4 disciplinas, con la justificación de que son fundamentales para el desarrollo económico de los países. Bueno, al principio no es que tenga mucho éxito, pero fijaros que ya en el año 2005 se publica un informe sobre el estado económico de Estados Unidos.
Y este informe es completamente devastador porque señala que Estados Unidos corre el riesgo de dejar de ser la primera potencia mundial si no invierte en estas 4 disciplinas. 5 años más tarde, en el año 2010, se publica la segunda edición de este informe y esto ya sí que termina de catapultar este acrónimo STEM a toda la esfera educativa. Entonces ya en 2010 se afirma que Estados Unidos directamente ha perdido esta competencia por la carrera de en ciencias y en tecnología. ¿Frente a quién? Pues frente a otros países, frente principalmente a China, el gigante asiático, que ya se ha convertido en el primer productor de tecnología y el principal país que tiene más graduados en ciencias, tecnologías, ingenierías y en matemáticas. Por lo tanto, STEM empieza como un movimiento político simplemente para tratar de recuperar esta hegemonía en estas 4 áreas. La premisa era muy sencilla. Tenemos que invertir mucho dinero en estas 4 disciplinas y volver a ser la primera potencia mundial en términos económicos. Por lo tanto, empieza aquí todo un movimiento político de empezar a invertir muchísimo dinero y, en definitiva, STEM, que absolutamente nada tiene que ver con un enfoque educativo, empieza a ser simplemente una herramienta para tratar de promover objetivos capitalistas. Es decir, necesitamos personas que estén formadas en las 4 áreas, en las disciplinas STEM. Fijaros que este es un modus operandi muy habitual en Estados Unidos, constantemente tienen esta narrativa de la épica, de que estamos en el riesgo frente a otras naciones. Esto ya empezó en 1957, cuando la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial. Luego, en el año 1983, también sacaron un documento en el que informaban que Estados Unidos y su seguridad estaba en peligro porque no tenían suficientes científicos. Fijaros, en el año 2003 sucede exactamente lo mismo, nace una nueva ley educativa que se llama No vamos a dejar atrás a ningún niño en términos de formación en ciencias y tecnología, y hoy en día fijaros como con la misma narrativa, con la misma idea de necesitamos competir con otros países, se está ahora mismo promoviendo una atención a estas 4 disciplinas STEM. Por lo tanto, vemos que el origen es puramente político y cómo a partir de esta amenaza que identificaron, poco a poco se ha convertido en un eslogan que se está utilizando en muchísimos ambientes. Entonces, fijaros, partimos de una amenaza identificada por Estados Unidos que se materializa en una reforma educativa y que los demás países nos limitamos a importar en nuestros contextos. Y lógicamente en este contexto pues nacen muchísimas empresas, muchísimas entidades que se limitan a certificar una formación STEM porque es donde está la financiación, ¿verdad? Entonces fijaros, estamos ahora mismo en algo que algunos autores llaman como la STEM manía o como lo llamamos nosotros, una STEMificación de la educación. Es decir, STEM aparece por todos lados y parece que son las únicas 4 disciplinas que son importantes. Solo hay que dedicar atención a las ciencias, las tecnologías, ingenierías y matemáticas, y todas las humanidades quedan bastante relegadas. Entonces, fijaros, vamos a ver dónde se produce esta STEMificación de nuestra educación. Pues en primer lugar, en muchísimos materiales educativos. Simplemente si nos damos un paseo por cualquier librería, vamos a encontrar que muchísimos juguetes, que antaño eran simplemente juguetes, ahora se están comercializando como materiales STEM. Y fijaros, aquí tenemos el primer ejemplo. Realmente simplemente es un juguete de toda la vida con unos engranajes que ahora se están promocionando como material educativo STEM. Aquí tenemos más ejemplos, tenemos muchísimos kits que van pues montando y desmontando aviones, tanques, coches, etc., también comercializados bajo el eslogan STEM. Y aunque estos parecen ejemplos a priori bastante coherentes, fijaros que STEM también llega
a los objetos más cotidianos o inclusive los que poca o nada relación tienen con la educación. Fijaros que incluso ya hasta los objetos que utilizamos en la piscina ahora mismo se están comercializando como material para formar a tus hijos en las disciplinas STEM, ¿no? Es decir, este eslogan tiene muchísimo poder, que inclusive los materiales que tradicionalmente estaban asociados simplemente a la ciencia, ahora vende más promocionarlos como material educativo STEM. Y esta STEMificación no solamente pasa en los materiales educativos, hay muchas empresas que viven de ello y es normal que acaben utilizando este eslogan tan jugoso. Fijaros que también pasa incluso en el mundo educativo a nivel de libros. Solamente en Amazon, si escribimos STEM Education en la sección de libros, aparecen más de 600 libros o derivados que incluyen estos términos en el título. Y lo mismo sucede en el mundo de la investigación. Fijaros cómo los últimos 6, 7, 8 años hay un incremento de más del 200% de artículos que gratuitamente incluyen la palabra STEM Education en sus títulos. Y digo gratuitamente porque hay varias revisiones de estos trabajos que concluyen en lo siguiente: que verdaderamente no se define qué es esta cosa que llamamos STEM, que realmente STEM no se acaba de utilizar con un lenguaje coherente y en definitiva no queda claro cuál es su significado. En otras palabras, si yo antes publicaba sobre ciencias, sustituyo la palabra ciencias por STEM. Así mi artículo tiene más atención, recibe más visitas, más probabilidad de publicarse y sobre todo más financiación. Por lo tanto, nosotros en un artículo crítico con este estado hemos concluido lo siguiente, y es que a la luz de estos resultados, pues realmente hay un uso muy abusivo de este acrónimo STEM y que a menudo, y por desgracia, pues lo utilizamos simplemente como un eslogan para atraer financiación, sin proponer absolutamente ningún cambio educativo. Es más, muchos materiales o propuestas didácticas que son relativamente antiguas, ahora las estamos rebautizando como un enfoque STEM y promoviéndolos a la comunidad como si se tratase de una innovación educativa, cuando no es así. Y finalmente, los últimos 3, 4, 5 años a lo sumo, se empieza a conceptualizar el acrónimo STEM como un enfoque educativo. Bueno, ¿qué tiene de distinto este enfoque educativo? Pues que promueve que no tiene sentido que sigamos aprendiendo de una forma descontextualizada, de 9 a 10 matemáticas, de 10 a 11 ciencias, sino que los estudiantes deben aprender todos estos conocimientos curriculares de una forma conectada por un problema central. Es decir, aprender de una forma mucho más aplicada para que después, cuando salgamos de la escuela, seamos capaces de resolver problemas. Nuevamente, aquí vemos cómo subyace esta idea, esta filosofía empresarial o industrial. El sujeto como solucionador de problemas más allá del sujeto como persona alfabetizada científicamente. Y fijaros que justo en este enfoque, que también podríamos considerar que tiene tintes educativos, empiezan a proliferar muchísimos otros acrónimos. Como STEM está muy de moda y genera mucho interés, pues hay autores que deciden reinventar este acrónimo. Así, por ejemplo, tenemos muchos autores que ya no hablan de STEM, sino que incluye una A que se trata de las artes. Entonces ahora tenemos el acrónimo de STEAM o el acrónimo de STEAM. Es decir, tenemos que integrar estas 4 disciplinas, pero además también tenemos que incluir las artes. ¿Qué artes? Pues todavía no lo sabemos. Si entendemos por artes simplemente la educación plástica y visual, o también el cine o la música, todavía todo aquello queda por definir. Y no nos quedamos aquí porque el poder de STEM es magnífico, así que hay que seguir reinventando cosas. Fijaros, también tenemos autores que por tal de rizar un poco el rizo, pues incluyen la palabra I, de imaginación.
Entonces aquí estamos trabajando el enfoque I-STEM, que significa imaginación más STEM, como si la ciencia o la ingeniería no fuera ya de por sí pues una tarea o una disciplina imaginativa y creativa, ¿verdad? Y seguimos adelante con estos acrónimos. Fijaros, también tenemos el STREAM o el STREAM. Aquí, ¿qué es lo que englobamos? ¿Qué es lo que integramos? Pues las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, las artes, y en este caso la R representa robótica. Pero fijaros que no siempre representa robótica. También a veces representa la R de reading, que es lectura. Es decir, todo el currículo prácticamente. E incluso en algunos colegios la R representa religión. Es decir, estamos otra vez en STREAM, pero en este caso la R para mí representa religión, mientras que para otros robótica. Bueno, en definitiva, yo todo esto lo bautizo como, fijaros, una amalgama de un montón de acrónimos, de palabras extrañas que verdaderamente nos deberíamos plantear a dónde estamos llegando con todo esto, ¿verdad? Fijaros, hemos partido de STEM y ahora tenemos STREAMs, STREAMs, sea lo que sea que quiera significar para este autor en concreto. Y lo peor es que se trata de investigaciones que están publicadas en revistas de muchísimo impacto y que probablemente esto se acabe trasladando al aula. Bueno, pues así las cosas, yo he creado mi propio acrónimo y lo he llamado FrankenSTEM. Y vais a preguntar que ¿por qué? Pues porque yo veo bastante similitud en Frankenstein, en cómo se ha ido construyendo Frankenstein y qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo con STEM. Bueno, pues ya sabéis el cuento de Frankenstein, simplemente lo fueron construyendo a partir de restos de otros cadáveres y han creado un nuevo monstruo. Y yo siento que con STEM, si seguimos por este camino, acabaremos haciendo algo muy similar. Estamos uniendo pedazos de disciplinas, de enfoques, de metodologías, de pensamientos y los estamos tratando de unir para crear un nuevo enfoque educativo que verdaderamente no tiene mucho sentido y que incluso podríamos decir que da tanto miedo como daba Frankenstein. ¿Significa que todo de STEM es negativo? Pues ni muchísimo menos. STEM en sí puede tener su razón de ser, pero sí que es cierto que el uso comercial que se está haciendo hoy en día acaba desvirtuando muchísimo este acrónimo. Vemos estas palabras por todos los lados y el mayor problema como investigador y educador es precisamente que realmente no hay una conceptualización teórica concreta de qué queremos aportar a la educación con este acrónimo. Y simplemente por dejar un mensaje positivo, no todo es negativo en FrankenSTEM, al igual que tampoco fue todo negativo en Frankenstein. Realmente en la historia original, Frankenstein era un monstruo bondadoso, cariñoso. Él simplemente quería cariño y atención de las personas, pero por su aspecto acabó siendo rechazado. Bueno, pues sirva un poco este símil para hacer exactamente lo mismo con STEM. Aunque a priori ahora mismo parece que da mucho miedo STEM, si en el fondo nos podemos a buscar y a encontrar sus puntos fuertes y positivos, tal vez podamos encontrar cosas que sí que merecen la pena. Y creo que ya me he pasado de los 15 minutos. Y voy a terminar con esta frase del relato auténtico porque creo que es bastante, se puede utilizar para este caso. Entonces, fijaros, con STEM yo me siento igual que la autora que escribió Frankenstein cuando finalmente describió al monstruo de Frankenstein. Fijaros, cómo exponer mi sensación ante esta catástrofe, en nuestro caso educativa, ¿no? O cómo podemos describir este engendro que con tanto esfuerzo e infinito trabajo nos hemos dedicado a crear, ¿no? Que es este acrónimo que cada vez se nos va más de las manos. Y con esto finalizo mi charla, mi corta charla. Os doy las gracias, yo y también Frankenstein, y espero que pues, poco a poco podamos ir delucidando qué es lo que queremos verdaderamente transmitir a las futuras generaciones con este acrónimo. Gracias por vuestra atención.